no es tu reacción lo que les dolerá. Es tu silencio. Pensaron que ibas a bloquearlos, a explicar, a llorar, a rogarles una última vez. Pensaron que ibas a hacer algo que les confirmara que todavía estás ahí, esperando. Pero no. Porque esta vez, no vas a hacer nada. Y eso es lo que más los va a descolocar. Nunca pensaron que te irías. Pensaron que tu silencio era debilidad, que tu calma significaba que aún esperabas algo. Pero lo que no saben es que tu silencio era preparación. Preparación para el adiós. Para la distancia emocional. Para desaparecer sin escándalos ni explicaciones. No se gana demostrando, no se gana reaccionando. Se gana haciendo lo único que no esperaban, nada. Si ya viste que esto no es un video cualquiera, es porque no lo es. Y si algo de lo que has escuchado hasta ahora cuenta una parte de tu historia, entonces ya sabes que vale la pena quedarte. Tú decides, pero si esto resuena contigo, puedes darle me gusta, suscribirte y seguir caminando conmigo, porque lo que viene no solo te va a hablar, te va a despertar. Imagina esto, entras a un espectáculo de magia. El mago saca conejos del sombrero, hace desaparecer cosas, lee mentes, todo muy entretenido. Pero de repente, en medio de un truco, se detiene. Sin explicación. Sin final. Simplemente se baja del escenario. El público queda confundido. Sus mentes no descansan. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Cómo termina? Y ahora, eso es lo único en lo que pueden pensar. Eso es exactamente lo que rompe a alguien, sin decir ni una palabra. Las personas esperan un cierre, esperan una reacción, esperan el mismo juego de siempre, enojo, tristeza, mensajes largos, intentos desesperados por sostener lo que ya se rompió. Ese es el juego que conocen. Pero cuando no juegas, cuando simplemente desapareces y los dejas ahí, parados frente a la nada, es ahí cuando su mente empieza a girar. Es ahí cuando el arrepentimiento comienza a filtrarse. Bloquearlos es lo esperado. Les dice, está molesto. Rogar también es predecible. Les confirma que aún significan algo para ti. Pero lo que no esperan, es que desaparezcas como un fantasma en la noche. Sin palabras. Sin aviso. Sin explicación. Piénsalo, si una tienda donde siempre comprabas cierra de repente, sin cartel, sin mensaje, sin oferta de liquidación, eso te sacude. Te encuentras pasando por ahí, mirando, preguntándote por qué. ¿Qué pasó? Pero una tienda con un cartel que dice, cerramos en 7 días, esa es fácil de soltar. Así funciona la psicología humana. La gente no persigue lo que está bloqueado. Persigue lo que no puede entender. No extrañan lo que suplica por atención. Extrañan lo que se les escapó de las manos antes de darse cuenta de que lo estaban perdiendo. Y la verdad es que a la mayoría no le importa cuando te lastiman. Solo les importa cuando ellos empiezan a sufrir. Por eso no pierdas un segundo más tratando de hacerles ver tu valor. Tuvieron su oportunidad. No lo vieron. Y ahora vas a asegurarte de que lo sientan. Desde este momento, nada de perseguir, nada de explicar, nada de demostrar. Deja que tu ausencia sea la lección que nunca olviden. Deja que el tiempo haga lo que las palabras no pueden. Y cuando por fin se den cuenta de lo que perdieron, tú ya estarás demasiado lejos para siquiera notarlo. Ahora repítelo conmigo, no le debo mi energía a nadie. Escríbelo en los comentarios. Hazlo tuyo. Vívelo. Y si estás listo para recuperar tu poder, presiona ese botón de me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que viene va a hacer que nunca te vean de la misma manera. Número 1. El cambio silencioso que los rompe. No se rompe a alguien peleando por su atención. Se rompe haciéndoles dudar si alguna vez significaron algo para ti. Deja que eso se asiente por un momento, porque ahora mismo crees que bloquearlos enviará un mensaje, que cortar todo contacto les dará una lección, que reaccionar con enojo, tristeza o indiferencia los sacudirá por dentro.
Pero aquí va la verdad que nadie quiere que sepas: la gente no entra en pánico cuando la bloqueas, entra en pánico cuando te vuelves un misterio, cuando ya no pueden leerte. Cuando la seguridad de saber dónde están contigo desaparece sin previo aviso. Imagina a un titiritero moviendo los hilos, controlando cada movimiento, haciendo que el títere baile a su voluntad. Ahora imagina que, de repente, los hilos se cortan. El títere cae, inmóvil. El titiritero intenta moverlo de nuevo, pero ya no responde. Ese es el momento en que empieza el pánico. Porque ahora se dan cuenta de que nunca tuvieron el control, solo la ilusión de tenerlo. Eso es lo que pasa cuando te vuelves silencioso, cuando dejas de reaccionar, cuando te alejas sin pelea, sin escena, sin aviso. Esperan el drama, los mensajes largos, los intentos desesperados de explicar, las lágrimas, la búsqueda de un cierre. Pero cuando no das nada, cuando simplemente desapareces, es ahí cuando su mente comienza a girar. Es cuando empiezan a revisar el teléfono por las noches, a leer conversaciones viejas, a mirar una pantalla que ya no se enciende con tu nombre. Y aquí viene la parte que jamás admitirán: no te extrañan al principio. Nadie lo hace. Al principio disfrutan de su llamada libertad. Se dicen a sí mismos que tomaron la decisión correcta. Incluso pueden actuar como si no les importara. Pero el silencio actúa como un veneno lento. No los golpea de inmediato, pero con el tiempo se instala, los persigue. Porque mientras esperaban una explosión, lo que recibieron fue un vacío que nunca vieron venir. Y es aquí donde aparece tu miedo. Ahora mismo estás pensando: pero si no los bloqueo, no creerán que aún me importan, no pensarán que tienen el control, no se irán sin mirar atrás. Esa es la mentira que te han vendido. Ese es el truco que tu mente usa para mantenerte atrapado. Porque crees que darles un cierre te liberará. Pero dime, ¿ellos te dieron un cierre? ¿Se sentaron a explicarte sus acciones? ¿Pensaron en cómo te sentías antes de irse? No. Se marcharon asumiendo que siempre estarías ahí, creyendo que podían volver cuando quisieran, suponiendo que estarías esperando. Pero ahora estás cambiando la historia. Imagina entrar a una tienda donde todo es gratis. Sin etiquetas de precio, sin esfuerzo. Toma lo que quieras, vete cuando quieras. Y por un tiempo, eso es divertido. Es conveniente. Pero un día, la tienda desaparece. Sin avisos, sin señales, simplemente ya no está. Y de pronto, te das cuenta de cuánto valía. Eso es lo que pasa cuando eliges el silencio, cuando dejas de estar disponible, cuando dejas de reaccionar. Pero seamos sinceros, esto no será fácil. El silencio incomoda. Te hace sentir que tú eres quien pierde, que tú estás siendo castigado. Vas a querer revisar si notaron tu ausencia, mandar un último mensaje. Pero cada vez que lo haces, les devuelves el poder que les habías quitado. Cada vez que rompes tu propio silencio, les estás demostrando que aún importan, que aún tienen influencia sobre ti. Y eso es lo que debes de tener hoy. Porque en el momento en que sientan tu ausencia, en el momento en que intenten alcanzarte y no encuentren nada, ese será el momento en que el arrepentimiento comience. No cuando llores. No cuando publiques frases tristes. No cuando les digas cuánto te dolieron. No. Se arrepienten de perderte cuando se dan cuenta de que no tienen idea de lo que estás pensando. Ahora mismo creen que te conocen. Creen que te tienen descifrado. Creen que pueden predecir exactamente cómo vas a reaccionar. Pero ¿qué pasa cuando no lo haces? ¿Qué pasa cuando rompes el patrón? ¿Qué pasa cuando dejas de darles la comodidad de saber dónde están contigo? Eso los desestabiliza. Porque la gente no teme perderte. Teme perder el control sobre ti. Temen lo desconocido. Temen la incertidumbre. Y cuando no saben lo que piensas, cuando no saben si te importa, cuando no saben si alguna vez los amaste de verdad, ahí es cuando comienza a consumirlos. Pero aquí está lo que necesitas entender: cuanto más tiempo permanezcas en silencio, más poder tendrás. Cuanto más te niegues a reaccionar, más comenzarán a dudar de sí mismos.
Cuanto más los dejes con sus propias preguntas, sus propios arrepentimientos, sus propios pensamientos, más sentirán el peso de sus propias acciones. Al principio dirán que no les importa. Actuarán como si nada. Se distraerán. Pero luego el silencio empezará a jugarles en contra. Empezarán a preguntarse, ¿por qué no escribes? ¿Ya los superaste? ¿Los reemplazaste? Y cuando busquen respuestas y no encuentren nada, ese es el momento en que el arrepentimiento se vuelve real. Ese es el momento en que empieza a doler. Y para cuando finalmente entiendan lo que perdieron, ya no te importará. Así que ahora es momento de tomar una decisión. Puedes seguir explicándote. Puedes seguir intentando que te entiendan. Puedes seguir dándoles la comodidad de saber que aún estás ahí, o puedes dejar que tu ausencia hable más fuerte que cualquier palabra. Repítelo conmigo, mi silencio es mi poder. Escríbelo en los comentarios. Demuéstralo. A ti mismo. Al mundo. Que ya terminaste de explicar, de reaccionar, de regalar tu energía a quienes nunca la merecieron. Y créeme, lo que viene después va a asegurarse de que jamás te vean de la misma manera otra vez. Quédate conmigo, esto apenas comienza. Número 2. Deja de rogar. Haz que sientan tu ausencia. Si las palabras pudieran cambiarlos, ya lo habrían hecho. Deja que eso se te grabe bien, porque ahora mismo crees que las palabras tienen poder, que si tan solo te explicas una vez más, si encuentras la forma perfecta de decirlo, si abres tu corazón por completo. Entonces por fin lo entenderán, por fin despertarán, por fin verán tu valor. Pero déjame hacerte una pregunta, ¿te escucharon antes? ¿Respetaron tus palabras cuando te tenían cerca? ¿Cambiaron cuando les dijiste cuánto te dolieron? No. Las personas no se arrepienten de perderte cuando lloras. Se arrepienten de perderte cuando ya no pueden encontrarte, cuando se dan cuenta de que tu presencia nunca estuvo garantizada, cuando te buscan y no encuentran nada. Ahí es cuando la realidad les golpea, ahí es cuando sienten el peso de sus decisiones. Imagina una estación de radio que siempre está sonando de fondo. No la notas, no la valoras, simplemente asumes que siempre estará ahí. Pero un día giras el dial y hay silencio. Solo estática. Nada. Y de repente, sientes el vacío. ¿Dónde está? ¿Por qué ya no suena? Eso es exactamente lo que pasa cuando te retiras de la vida de alguien. Nunca te valoran de verdad hasta que tu presencia se convierte en silencio. Pero ahora mismo tú todavía lo estás haciendo fácil. Todavía mantienes la puerta abierta. Todavía dejas un rastro de migajas esperando que lo sigan. Aún respondes sus mensajes de medianoche, sus intentos tibios de mantenerse en contacto, sus esfuerzos flojos por no dejarte ir, y luego te preguntas por qué no te respetan. Escucha con atención, las personas no extrañan lo que creen que siempre estará disponible. No se arrepienten de lo que aún sienten que pueden alcanzar. Y mientras sigas estando ahí, no sentirán tu ausencia. Y es aquí donde entra el miedo. Tienes miedo de que, si no respondes, te olviden. Que si no escribes, seguirán adelante. Que si no te haces notar, asumirán que nunca te importó. Pero déjame decirte algo, si alguien puede olvidarte solo porque dejaste de perseguirles, nunca te pertenecieron. Y esa es la verdad que necesitas aceptar. Porque las personas correctas, las que de verdad te valoran, no necesitan recordatorios. No necesitan verte mirando sus historias, dándole me gusta a sus publicaciones o esperando a que se den cuenta de que sigues ahí. Quienes realmente se interesan por ti no necesitan pruebas de que existes. Y quienes sí las necesitan, quienes solo aparecen cuando sienten que te están perdiendo, no te extrañan a ti. Extrañan la validación que les dabas. Extrañan la comodidad de saber que siempre eras una opción. Y por eso es momento de hacerles sentir lo que nunca apreciaron. Porque nada golpea más fuerte que darse cuenta de que ya no tienen acceso a ti. Que ya no pueden escribirte y esperar una respuesta. Que ya no pueden enviar un hola y asumir que correrás a contestar. Que su esfuerzo a medias ya no es suficiente para mantenerte cerca. Así que hoy se acaba. No más revisar su perfil. No más esperar su próximo movimiento.
No más responder a sus intentos débiles de mantenerte ahí. Porque cada vez que respondes, cada vez que participas, cada vez que demuestras que aún te importa, les das alivio. Les haces más fácil seguir adelante sin sentir nunca la pérdida. Y créeme, las personas solo se arrepienten de perderte cuando te aseguras de que realmente te pierdan. Piénsalo. Imagina a alguien entrando a una tienda, tomando un objeto, caminando con él, pero sin comprarlo. Asumen que pueden devolverlo y volver más tarde por él. Pero cuando regresan, ya no está. Vendido. No disponible. Y de pronto, lo quieren más que nunca. Así funciona la mente humana. No deseamos lo que siempre está ahí. Deseamos lo que ya no podemos tener. Así que déjales sentirlo. Déjales quedarse en el silencio. Déjales mirar su teléfono preguntándose por qué no has escrito. Déjales sentir el vacío de un mundo donde tú ya no existes para ellos. Porque cuando alguien se da cuenta de que perdió algo que pensó que siempre estaría ahí, es ahí cuando el arrepentimiento se vuelve real. Y para cuando entiendan lo que perdieron, tú ya estarás demasiado lejos para que te importe. Ahora repítelo conmigo, me niego a ser una opción. Escríbelo en los comentarios. Demuéstralo. A ti. Al mundo. Que ya terminaste de demostrar tu valor a alguien que nunca tuvo que ganárselo. Y créeme, lo que viene ahora va a asegurarse de que nunca te vean de la misma manera otra vez. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has dicho que necesitas un cambio, pero no has sabido por dónde empezar? Por eso creamos el manual Mentalidad de Guerrero. No te voy a prometer magia, pero sí un camino claro. Este manual está diseñado para ayudarte a enfrentar el caos, a construir hábitos que realmente funcionen y a recuperar el control sobre tu vida. Si sientes que es el momento de dejar de pensar y empezar a actuar, el enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en el QR en pantalla. Tú decides. Ahora, quédate conmigo, esto apenas comienza. Número 3. No bloquees. Haz que te vean. No necesitas borrarlos, solo necesitas convertirte en alguien que nunca más puedan alcanzar. Deja que eso se te quede claro, porque ahora mismo crees que bloquear es la respuesta, que cortar todo por completo les va a enseñar una lección, que si los eliminas de tu mundo, por fin entenderán lo que perdieron. Pero déjame decirte algo, bloquear no los rompe, les da cierre. Les permite decirse a sí mismos, está molesta o molesto, se le va a pasar, y eso es justo lo que les hace fácil seguir adelante. El verdadero poder no está en cerrar la puerta con fuerza. El verdadero poder está en dejarla entreabierta, lo justo para que puedan ver lo que perdieron, pero nunca lo suficiente como para volver a entrar. Imagina esto, pasas frente a una casa todos los días. Es vieja, conocida, cómoda. Ya has estado dentro, así que no le prestas mucha atención. Pero un día, la casa cambia. Las ventanas están polarizadas, la puerta está cerrada con llave, hay luces encendidas, se escucha risa, hay calidez, algo nuevo. Pero por más veces que pases por ahí, ya no puedes entrar. Eso es lo que pasa cuando no bloqueas, cuando simplemente desapareces de su vida pero sigues existiendo en el mundo, creciendo, brillando, avanzando. Es entonces cuando el arrepentimiento comienza a aparecer. Porque ahora ya no saben qué está pasando en tu mundo. No saben con quién estás, cómo te sientes, si todavía piensas en ellos. Se quedan en la oscuridad, mirando desde afuera, preguntándose si alguna vez significaron algo para ti. Y esa pregunta sin respuesta, esa duda, les va a quitar el sueño. La gente espera ser bloqueada. Espera el enojo, la explosión, la reacción emocional. Esperan que hagas obvio que estás dolido o dolida. Pero cuando no lo haces, cuando simplemente desapareces, no como un fantasma, sino como alguien que ya no reconoce su existencia, eso es lo que les sacude de verdad. Porque cuando alguien bloquea, sabes dónde estás parado. Sabes que hay enojo. Sabes que todavía sienten algo. Pero cuando alguien simplemente deja de interactuar, deja de reaccionar, deja de mostrar cualquier señal de que todavía existes para esa persona, ahí es cuando entra el pánico. Ahora mismo puedes estar pensando, pero si no bloqueo,
¿no van a creer que todavía me importa? ¿No van a pensar que pueden volver? Eso es el miedo hablando. Es la mentira que tu mente te dice para mantenerte atado o atada. Porque bloquear no significa que ya superaste algo. Solo significa que todavía estás pensando en eso. Significa que aún te importa lo suficiente como para reaccionar. Pero tú eres más inteligente que eso. No bloqueas. Te vuelves inaccesible. Dejas de dar acceso, no con una salida dramática, sino haciéndoles ver que, aunque sigues existiendo en este mundo, ya no tienen el privilegio de formar parte del tuyo. Y créeme, eso es lo que realmente los rompe. Porque ahora están mirando. Están revisando. Están stalkeando tu perfil, buscando pistas, señales de que aún te importa. Y cada vez que te ven avanzar, sonreír, vivir sin ellos, les duele. Pensaban que tenían tiempo. Pensaban que podían volver cuando quisieran. Pero ahora están empezando a entender que cada día que avanzas, es un día más que se quedan atrás. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que hacer que alguien se arrepienta de perderlo significa subir fotos llamativas, lanzar indirectas, asegurarse de que esa persona vea lo bien que están. Pero el verdadero poder está en moverse en silencio. No se trata de dar celos. Se trata de hacer que se den cuenta de que ya no tienen idea de lo que pasa en tu vida. Porque nada atormenta más que no saber. Y aquí va la verdad, no tienes que probar absolutamente nada. No tienes que forzar tu transformación. Solo tienes que seguir moviéndote, seguir viviendo, seguir creciendo. Y cuanto más lejos llegues, más pequeños se vuelven. Porque mientras esa persona se sienta ahí, actualizando tu perfil, preguntándose si todavía los extrañas, tú ya los olvidaste por completo. Y cuando por fin reúnan el valor para buscarte, cuando por fin entiendan que dejaron escapar algo que valía oro, tú ya estarás tan lejos que ni siquiera vas a escuchar que están tocando la puerta. Así que ahora, es momento de tomar una decisión. Puedes seguir bloqueando, seguir reaccionando, seguir mostrando que todavía tienen poder sobre ti, o puedes dejar que te vean, dejar que se pregunten, dejar que se arrepientan. Dilo conmigo, no persigo, no bloqueo, me vuelvo inalcanzable. Escríbelo en los comentarios. Demuéstralo. A ti, al mundo. Que ya terminaste de hacerle fácil a otro seguir adelante sin ti. Y créeme, lo que viene ahora se va a encargar de que nunca más te vean de la misma manera. Quédate conmigo, esto apenas comienza. Número 4. Invierte la dinámica de poder. Ellos solo empiezan a buscarte cuando sienten que han perdido el control. Deja que eso te impacte por un momento, porque ahora mismo creen que te tienen completamente descifrado. Creen que pueden predecir cada uno de tus pasos. Están convencidos, sin ninguna duda, de que siempre estarás ahí, esperando, con la esperanza de que algo cambie, reaccionando a cada una de sus señales. Y por eso no te valoran. La gente no respeta lo que siempre está disponible. No persiguen lo que es fácil. Solo empiezan a sentir la pérdida cuando se dan cuenta de que ya no tienen el control sobre ti. Imagina esto, entras a un casino y te encuentras con una máquina tragamonedas que paga cada vez que tiras la palanca. No hay riesgo. No hay emoción. Solo recompensas garantizadas una y otra vez. Al principio parece divertido, pero luego deja de importarte. Dejas de apreciar las ganancias. Empiezas a darlas por sentadas, porque no hay reto, no hay misterio, no hay miedo a perder. Pero en el momento en que la máquina deja de funcionar, en el momento en que tiras la palanca y no pasa nada, ahí aparece la frustración. Ahí es cuando te esfuerzas más por recuperarla. Así funciona la gente. No te persiguen cuando siempre estás presente, cuando siempre respondes, cuando siempre reaccionas. Te persiguen cuando sienten que te están perdiendo, cuando intentan alcanzarte y ya no estás ahí, cuando de pronto se dan cuenta de que no están seguros de si podrán recuperarte. Y ahora mismo lo has hecho demasiado fácil. Sigues respondiendo, sigues apareciendo, sigues reaccionando a las migajas que te dan, pensando que tal vez, solo tal vez, esta vez será diferente. Y ellos están tranquilos, cómodos, porque saben que todavía tienen acceso a ti.
Pero en el momento en que te detienes, en el momento en que cambias la dinámica de poder, todo cambia. Porque ahora lo sienten. Ahora son ellos quienes revisan el teléfono, preguntándose por qué no has respondido. Ahora son ellos quienes se sienten inseguros, incómodos, con esa duda que empieza a crecer lentamente. ¿Será que esta vez fui demasiado lejos? Y déjame decirte algo, van a empezar a buscarte. No porque te amen. No porque de repente hayan comprendido tu valor. Sino porque necesitan volver a sentirse en control. Y aquí es donde la mayoría fracasa, porque en el momento en que comienzan a buscarte, los dejas entrar otra vez. Lees ese primer mensaje débil, ese hey sin fuerza, ese repentino como has estado, y reaccionas. Piensas, ahora sí. Al fin se dieron cuenta de lo que perdieron. Pero no. No te están buscando porque se arrepientan de haberte perdido. Te están buscando porque extrañan el poder que tenían sobre ti. Quieren saber si todavía pueden mover tus hilos. Si todavía pueden entrar y salir de tu vida cuando quieran. Si todavía tienen un pedazo de ti. Y en el momento en que respondes, les devuelves ese poder. Pero esta vez no. Esta vez vas a dejar que lo sientan. Esta vez no vas a correr a responder. Esta vez no vas a caer en el mismo juego. Porque esta vez, tú tienes el control. Y que quede claro, no será fácil. Vas a querer responder. Vas a querer demostrar algo. Vas a sentir ese impulso de hacerles ver que ya no te importa. Pero el verdadero poder no está en demostrar nada. Está en no necesitar demostrarlo. Porque el movimiento más fuerte que puedes hacer es aquel que nadie se espera. Entonces, ¿qué haces? Guardas silencio. Sigues con tu vida. Vives como si esa persona nunca hubiera existido. Y cuando regresen, desesperados por recuperar esa comodidad que antes tenían, los dejas sentir lo que tú sentiste: incertidumbre, duda, arrepentimiento. Porque en el momento en que se den cuenta de que te perdieron de verdad, ahí es cuando empieza el verdadero pánico. Y para ese momento, ya ni siquiera te va a importar. Ahora dilo conmigo, ya no están en control de mi vida. Escríbelo en los comentarios. Muéstraselo a ellos, muéstratelo a ti, muéstraselo al mundo, que ya terminaste de ser predecible. Terminaste de ser una opción. Terminaste de ser quien espera. Número 5. Haz que se sientan reemplazables. Pensaron que eran especiales, hasta que les demostraste que solo eran una cara más entre la multitud. Deja que eso te cale, porque ahora mismo alguien por ahí todavía cree que tiene poder sobre ti. Piensan que sigues en el mismo lugar donde te dejaron, esperando, con la esperanza rota. Se convencieron de que nunca avanzarías, de que nadie más podría ocupar su lugar. Esa es la mentira que se dicen para sentirse poderosos. Pero ¿qué pasa cuando les demuestras lo contrario? Cuando te ven avanzar, sonreír, brillar, evolucionar sin su presencia. Ahí es cuando el arrepentimiento aparece. Ahí es cuando todo se invierte, porque esperaban que te quedaras atascado, que estuvieras sufriendo, que vivieras atrapado en los recuerdos, esperando que regresaran. Pero en cambio, te convertiste en lo único que jamás imaginaron: inalcanzable. Imagina a alguien que solo sabe tocar un instrumento. Le pone todo su corazón, creyendo que es el único que puede hacer música. Pero un día ese instrumento desaparece, y de pronto se da cuenta de que hay toda una orquesta allá afuera: violines, pianos, tambores, sonidos que jamás había considerado. Y en ese momento, comprende que la música nunca fue el instrumento, eras tú. Eso es exactamente lo que pasa cuando se dan cuenta de que nunca dependiste de ellos, cuando ven que su ausencia no te rompió, te liberó. Y aquí es donde aparece el miedo. Ahora mismo estás pensando: ¿y si de verdad no puedo reemplazarlos? ¿Y si nadie más me hace sentir lo mismo? Esa es la mentira que tu mente usa para mantenerte atrapado, porque nunca tuviste miedo de perderlos a ellos, sino de perder la idea de ellos. La versión que existía solo en tu cabeza. La versión que deseabas que fuera real. Pero seamos honestos, si realmente fueran tan especiales, no estarías aquí tratando de encontrar la forma de hacer que se arrepientan de haberte perdido. Porque el amor real,
la conexión verdadera no necesita juegos. No te hace cuestionar tu valor. No te hace sentir que tienes que ganarte la atención de alguien. Y por eso es momento de despertar. Porque no hay nada que haga a alguien darse cuenta de su error más que ver a quien creía suyo en brazos de otra persona. Nada rompe más el ego que darse cuenta de que solo fue un peldaño en tu camino. Nada golpea más fuerte que ver a quien dieron por sentado convertirse en alguien inalcanzable. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que demostrar que ya pasaron página es subir fotos con alguien nuevo, tratar de dar celos, forzar que vean lo que perdieron. Pero el poder verdadero no está en mostrar nada. El poder real es avanzar tanto que se te olvida que alguna vez quisiste demostrar algo. Porque cuando de verdad los reemplazas, no solo con otra persona, sino con una vida mejor, ahí es cuando comienzan a cuestionarlo todo. Piénsalo. Imagina a un niño que tira un juguete porque cree que no vale nada. Al principio no le importa, asume que siempre tendrá algo mejor. Pero un día ve a otro niño jugando con ese mismo juguete, riendo, disfrutándolo, valorándolo. Y de repente, lo quiere de vuelta. De repente, se da cuenta de lo que tiró. Así es exactamente como funciona el arrepentimiento. Porque al principio están muy ocupados sintiéndose libres, demasiado distraídos como para importarles, demasiado llenos de ego como para ver lo que perdieron. Pero después, el tiempo empieza a jugar en su contra. Empiezan a comparar, a buscar, a darse cuenta de que lo que tenían contigo no era algo común. Y cuando por fin te ven brillando, creciendo, convirtiéndote en alguien que ya no pueden alcanzar, ahí es cuando duele. Y para cuando entienden lo que perdieron, tú ya ni siquiera estás mirando atrás. Así que ahora es momento de tomar una decisión. Puedes seguir atrapado en el pasado, seguir esperando que reconozcan tu valor, seguir deseando que despierten. O puedes demostrarles que nunca fueron el destino, solo una parada más en el camino. Dilo conmigo, soy irreemplazable. Escríbelo en los comentarios. Demuéstrales, demuéstrale al mundo que ya terminaste de esperar a que alguien reconozca tu valor. Número 6. El poder de ser impredecible. Una persona que no pueden descifrar es una persona que no pueden controlar. Deja que eso te cale, porque ahora mismo creen que ya te tienen completamente entendido, piensan que saben exactamente cómo vas a reaccionar. Esperan ese mensaje a medianoche, esa publicación cargada de emociones, ese momento débil en el que revisas su perfil. Esperan, de una forma u otra, que les demuestres que aún te afectan, que todavía significan algo para ti. Pero, ¿qué pasa cuando no lo haces? ¿Qué pasa cuando rompes el guión, cuando dejas de interpretar el papel que te asignaron, cuando desapareces, no como un fantasma, sino como un misterio? Es ahí cuando aparece el pánico, cuando empiezan a darle 1000 vueltas al asunto, cuando se preguntan, ¿por qué no está reaccionando? ¿Ya me superó? ¿Acaso no significé nada? Y ese pensamiento, esa pregunta sin respuesta, se queda en su mente como una canción que no pueden sacar de la cabeza. Porque las personas no temen perder lo que entienden, temen perder lo que no pueden predecir. Imagina esto, estás viendo una película y justo antes de la gran revelación, la pantalla se apaga, sin explicación, sin cierre, simplemente se acaba. Tu mente no lo deja ir, vuelves a repasar las escenas, tratas de entenderlo, necesitas saber cómo termina. Eso es exactamente lo que pasa cuando te vuelves impredecible. Ellos esperaban una versión de ti, la que persigue, la que explica, la que busca un cierre, la que deja claro que aún eran importantes. Pero cuando no les das eso, cuando te vuelves indescifrable, cuando dejas de reaccionar como quieren, es cuando empiezan a perder el control. Porque el control no se trata de obligar a alguien a quedarse, se trata de saber que podrían recuperarte en cualquier momento. Y ahora mismo aún creen que pueden. Piensan que si envían un mensaje, vas a responder, que si publican algo, lo vas a ver, que si se acercan de la manera correcta, vas a volver. Pero ¿qué pasa cuando no lo haces? ¿Qué pasa cuando los dejas en visto, no solo en los mensajes, sino en la vida? ¿Qué pasa cuando publican algo solo para llamar tu atención y no te importa? ¿Qué pasa cuando intentan averiguar si estás mirando y no estás ahí? Empiezan a perder el control, porque de pronto son ellos quienes esperan,
quienes actualizan la página, quienes analizan cada detalle intentando entender qué está pasando por tu mente. Y cuanto más piensan en ti, más se dan cuenta de que ya no te conocen y eso vuelve locas a las personas. Porque seamos realistas, la certeza es cómoda. Cuando alguien sabe exactamente dónde está contigo. Cuando puede predecir tu próximo movimiento, no teme perderte, asume que aún te tiene. Pero cuando quitas esa certeza, cuando te vuelves una página en blanco, un libro cerrado, un misterio sin resolver, es ahí cuando te vuelves inolvidable. Ahora mismo podrías estar pensando, pero si dejo de reaccionar, ¿no se van a olvidar de mí, no van a seguir con su vida? No, porque la mente no suelta lo que no logra entender. Lo que más nos persigue son esas relaciones que nos dejaron con preguntas, las que no terminaron como esperábamos. Esas son las que no podemos dejar de pensar. Y por eso no explicas nada, no das cierre, no reaccionas, no muestras nada. Les dejas sentarse en su confusión, les dejas con la duda, les haces sentir el peso de sus propias decisiones. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, creen que ser impredecible significa jugar juegos, provocar celos, fingir felicidad o inventar una transformación solo para provocar una reacción. Pero la verdadera imprevisibilidad, el verdadero poder, viene de ya no importarte de verdad, de avanzar de verdad, de estar tan en paz contigo que su presencia o ausencia ya no te afecta. Porque cuando eres verdaderamente impredecible, no es un acto, es libertad. Y para cuando finalmente reúnan el valor de acercarse, para cuando empiecen a buscar la claridad que creían tener garantizada, tú estarás tan lejos que ni siquiera reconocerán a la persona en la que te has convertido. Así que ahora es momento de tomar una decisión. Puedes seguir siendo predecible, seguir reaccionando, seguir demostrando, o puedes convertirte en el misterio que nunca podrán resolver. Dilo conmigo, soy impredecible, soy inolvidable. Escríbelo en los comentarios. Demuéstrales, demuéstrale al mundo que ya terminaste de ser un libro abierto para personas que nunca merecieron leer tus páginas. Número 7. No les des un cierre, deja que los persiga. No te lo dieron a ti, entonces ¿por qué deberías dárselo tú? Deja que eso te quede claro. Ahora mismo sientes esa necesidad de explicar, de decir por qué te alejaste, de asegurarte de que comprendan cuánto dolió. Quieres enviar ese mensaje, escribir ese párrafo largo, lograr que vean tu punto de vista. Pero dime algo, ¿cuándo se alejaron, cuándo te ignoraron, cuándo te trataron como algo sin importancia, te dieron un cierre? No. Te dejaron en la confusión, siguieron con su vida como si no hubiera significado nada, te hicieron cuestionarlo todo mientras seguían adelante sin remordimientos. Y ahora que eres tú quien se aleja, te sientes culpable por no explicarte, sientes que les debes algo. Pero esa es la mentira más grande que te han hecho creer, porque la verdad es esta, las explicaciones no generan arrepentimiento, lo que genera arrepentimiento es la ausencia. Imagina estar en una sala de cine llena de gente viendo una película que ha estado construyendo la trama durante 2 horas. Estás completamente involucrado, esperando el gran momento, la resolución, el cierre, y de repente la pantalla se apaga. Sin final, sin respuestas, solo silencio. Esa sensación, esa frustración, esa necesidad de saber qué pasó después, eso es exactamente lo que ocurre cuando desapareces sin decir una palabra. Porque las personas esperan un cierre, esperan una conversación, esperan tener la última palabra, ese momento final donde todo se explica y queda resuelto. Pero cuando no les das nada, cuando te alejas y los dejas en silencio, es ahí cuando los persigue, es ahí cuando el arrepentimiento empieza a consumirlos. Las personas no entran en pánico cuando explicas, porque al explicar sienten alivio, comprenden tu dolor, escuchan tus razones y se dicen a sí mismas, tiene sentido. Eso les da consuelo. Pero cuando desapareces, cuando no tienen idea de por qué te fuiste, cuando se quedan repasando cada momento, cada conversación, tratando de entender dónde fallaron, ahí es cuando el silencio se vuelve en su contra. Y aquí es cuando aparece tu miedo, tienes miedo de que si no explicas, van a asumir que nunca te importó, que si no das una razón, seguirán como si nada, que si no dices algo, te van a olvidar. Pero escúchame bien, si alguien puede olvidarte solo porque dejaste de explicar, nunca te valoró de verdad, y eso es todo lo que necesitas saber.
Porque el verdadero impacto no se crea con palabras, se crea con la desaparición, con el espacio vacío que dejas, con las preguntas que los persiguen cuando se dan cuenta de que ya no pueden alcanzarte. Piénsalo bien, ¿cuándo fue la última vez que realmente extrañaste algo? ¿Fue cuando lo tenías, cuando podías acceder a ello en cualquier momento, o fue cuando ya no estaba, cuando te diste cuenta demasiado tarde de que no iba a regresar? Así funciona la mente humana. No deseamos lo que se nos explica, deseamos lo que no entendemos. Y por eso tienes que resistir esa necesidad de darles una última explicación. Porque ahora quieres que vean tu valor, pero la verdad es que las personas no lo ven cuando se les dice, lo ven cuando sienten tu ausencia, cuando intentan buscarte y no encuentran nada. Cuando quieren respuestas y descubren que no las hay. Así que déjales con la duda, déjales con sus propios pensamientos, déjales que se acuesten por la noche y repasen cada momento, cada palabra, cada pequeño detalle, intentando descifrar dónde estuvo el error. Porque eso es la verdadera lección, eso es lo que persigue. Y aquí viene lo mejor, para cuando finalmente entiendan lo que perdieron, para cuando regresen suplicando una explicación, ya no te importará. Así que ahora es momento de tomar una decisión. Puedes seguir explicando, seguir intentando que entiendan, seguir dándoles el consuelo de saber por qué te fuiste, o puedes alejarte en silencio y dejar que la ausencia hable más fuerte que cualquier palabra. Dilo conmigo, no le debo explicaciones a nadie. Escríbelo en los comentarios. Demuéstrale al mundo que ya no vas a seguir regalando cierres a quienes nunca te los dieron. Número 8. Deja que el tiempo juegue en su contra. Cuanto más tiempo pasen sin ti, más lo van a sentir. Deja que eso se te grabe. Porque ahora mismo piensas que no les importa, que ya superaron todo, que están allá afuera riendo, viviendo, sin que tu ausencia les afecte. Y tú estás ahí, preguntándote si acaso significaste algo, si de verdad te extrañan. Pero escucha esto, el tiempo es tu arma más poderosa. Al principio no lo sienten, nadie lo siente al principio. Están distraídos, se dicen a sí mismos que tomaron la decisión correcta, se convencen de que estarán bien sin ti. Pero el tiempo no los deja salir tan fácil. Imagina esto, te compras un par de zapatos nuevos, se ven bien, se sienten bien, y por un tiempo ni piensas en ese viejo par que usabas todos los días. Pero un día, esos zapatos nuevos empiezan a incomodar, ya no se sienten tan bien, y de repente recuerdas lo perfecto que te quedaba el par anterior, como nunca te fallaron, como los diste por sentado. Pero para cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Así es como funciona el arrepentimiento. Porque ahora mismo creen que tienen todo el tiempo del mundo, creen que pueden reemplazarte, que pueden salir, encontrar a alguien más, llenar el espacio que dejaste. Pero poco a poco, muy poco a poco, comienzan a notar algo, nadie los trata como tú lo hacías, nadie escucha como tú escuchabas, nadie los entiende como tú los entendías. Y ahí es cuando les cae el peso de la realidad. Ahí es cuando el silencio se vuelve ensordecedor, cuando el vacío empieza a colarse. Al principio actuarán como si nada, fingirán que están bien, incluso podrían subir fotos. Salir, hacer que todo parezca perfecto. Pero eso es solo una actuación, una distracción. Porque en el fondo están esperando que reacciones, esperando que les escribas, esperando alguna señal de que sigues ahí, mirando, esperando. Pero cuando no les das nada, cuando los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y se dan cuenta de que no vas a volver, es ahí cuando el arrepentimiento empieza a hundirlos como arenas movedizas. Y aquí es donde muchas personas se equivocan, se rompen demasiado pronto, se quedan contando los días, mirando el teléfono, esperando que llegue ese mensaje que nunca llega. Y como siguen esperando, en realidad nunca se fueron, siguen emocionalmente atadas a quien ya se alejó. Pero tú eres diferente. Tú no esperas, no cuentas los días, no estás ahí preguntándote cuándo se darán cuenta de lo que perdieron, porque en el momento en que lo haces, todavía les estás dando poder. Tienes que soltar por completo. Tienes que confiar en que el tiempo siempre hace su trabajo. Porque un día escucharán una canción que les recordará a ti, y por primera vez, en lugar de no sentir nada, lo sentirán todo. Un día estarán con amistades,
pero su mente se irá lejos y, de repente, se preguntarán dónde estás, qué estás haciendo y si aún tienen una oportunidad. Un día tomarán su teléfono, escribirán tu nombre en la barra de búsqueda, listos para enviar ese mensaje que nunca pensaron enviar. Y para cuando lo hagan, a ti ya no te importará. Porque mientras estaban fingiendo que todo estaba bien, tú estabas avanzando, creciendo, convirtiéndote en alguien a quien ya no tienen acceso. Y ese es el verdadero castigo. No es bloquear, no es suplicar que vean tu valor, es asegurarte de que, para cuando se den cuenta de lo que perdieron, ya estés demasiado lejos. Así que ahora es momento de elegir. Puedes quedarte esperando, con la esperanza en la mano, revisando el teléfono cada 5 minutos para ver si ya despertaron, o puedes dejar que el tiempo trabaje en su contra y no en la tuya. Dilo conmigo, confío en que el tiempo hará su trabajo. Escríbelo en los comentarios. Demuéstrales, demuéstrale al mundo que ya no vas a seguir esperando a personas que nunca te merecieron. Así que aquí es donde recuperas tu poder. Nada de perseguir, nada de explicar, nada de esperar. Deja que el tiempo haga lo suyo y sigue avanzando. Porque para cuando se den cuenta de lo que perdieron, tú ya estarás demasiado lejos para que te importe. Ahora dilo conmigo, estoy avanzando, sin mirar atrás. Escríbelo en los comentarios. Demuéstrales, demuéstrale al mundo. Y si esto te llegó al corazón, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video.